mucho las rutinas de ese mercado para saber yo cómo me integro, porque es que el cliente no me tiene que buscar, yo le tengo que aparecer en su rutina diaria para que me pueda visibilizar. Entonces es ver pues cuáles son los principales canales. Si hablamos en un tema campesino, rural, muy apartado, seguramente el radio va a ser uno de los mejores elementos y no las redes sociales cuando a pesar de que las usen la conectividad es pésima, ¿sí? O la antena regional, a veces hay pueblos que tienen su cableado de televisión solo para el pueblo donde es el principal medio de comunicación porque todos tienen televisor y pagan, no sé, los 5.000 o 6.000 pesos de la suscripción. Entonces, cada actividad productiva en el conocimiento que yo tenga de ese cliente va a hacer que yo acá elija los canales de comunicación más apropiados. Entonces, pues siempre se deja un tema en cada una de estas sesiones, esa reflexión, cómo lo está dando a conocer o cómo lo dará a conocer, cómo también hacer que ellos entiendan qué es lo que vendemos, ¿sí? Cuál será nuestro valor. Si hay 10 productores de fresas, ¿qué es lo que yo quiero mostrar realmente? Que la mía viene en un empaque termosellado, etiquetado, o con un peso característico, o con un corte característico para poderlo comunicar en esos elementos que yo elija. ¿Cómo facilitamos la compra de los productos? Hay gente, ya hoy estamos mucho más bancarizados, digamos, con temas como Nequi y Plata, ¿qué es lo que más mueven ellos? O si realmente es una población en la que el efectivo sigue primando. Y fundamental pensar siempre, a veces olvidamos el tema, hacemos muchos esfuerzos en llegarle al cliente con la venta y nos olvidamos de él después de la venta. Y recuerden que nosotros, el principal éxito en un mercado no es conseguir el primer cliente, es mantenerlo con el tiempo. Y a veces pasa mucho en el tema de comida, alojamiento, todo lo que tiene que ver con servicio. Pues me dedico mucho al comienzo y cuido y protejo y qué necesita y bueno, todo un tema de acompañamiento y después lo dejo ahí o después vuelve y ya no lo atiendo igual. Entonces es súper importante siempre pensar en ese tema después porque nosotros lo que necesitamos casi en todos los productos y servicios es la recompra y la recompra la hace el pensar que yo no suelto al cliente después de hacerle esa primera venta. ¿Dónde lo registramos? En el plan de negocio ya está el punto 8 que nos habla de canales, de cómo van a conocer el negocio. Ahí hay varios espacios para las diferentes estrategias, ponemos pues las comunes, en cada elemento nosotros dejamos unas notas o unos ejemplos, y acá no es, entre más no vamos a tener mejor puntaje de evaluación. Se tiene mejor puntaje de evaluación si es coherente con lo que yo he plasmado en las anteriores fases del proyecto. Entonces, para mí lo más práctico puede ser página web, es página web. Si es pendones o tarjetas, porque es un tema más del uno a uno en la misma comunidad, colocarlo. Y por favor, valorarlo. Nosotros tuvimos en el proceso de acreditación y evaluación, proyectos que se quedaron porque no valoraron nada en los canales, lo colocaron, pero no lo valoraron. Recuerden que la herramienta de formulación, aunque es una herramienta sencilla, en Excel, pues trata de articular las acciones para que ustedes no tengan que repetir la información. Y eventos de mercadeo, que proviene de este elemento, de este paso que es canales, lleva la información que ustedes hayan plasmado acá. Y sí o sí, el plan de negocio pues debe contar con la propuesta del indicador eventos de mercadeo que viene de acá. Si no hay ninguno, pues ya ahí se cayó el plan de negocio porque es un indicador al que hay que hacerle medición. Y el otro tema, pues ya de medición fuerte, pues son los costos, que cuáles son las necesidades de nuestro modelo de negocio. Y es el elemento número 7 que ustedes ven ahí en el Canvas, cuáles son los principales costos de mi negocio. Para los costos es súper importante tener en cuenta tres grandes como agrupaciones, que era lo que les contaba ahorita en el que el emprendedor solo ve como el tema de costos de producción. Uno, los gastos preoperativos. Y es todas esas aquellas actividades que él necesita previo a la apertura o a la implementación de su unidad productiva. Es fundamental las adecuaciones y hay que medirlas. Nosotros no podemos poner en el plan de negocio adecuaciones, 50 millones de pesos. ¿Pero de qué?
¿sí? En el modelo del plan de negocio ahí dice claramente descripción. Y a lo que decía Lina, ahorita acá en el chat que la leía, allá en Antioquia, claro, nosotros ampliamos el espacio para colocar más información. Y cuando un evaluador dice falta detalle, es porque pudieron escribir todo un párrafo, porque los evaluadores se tomaron el trabajo de leer todo lo que estaba ahí, pero a la final no indicaba nada, ¿sí? No indicaba algo que le aportara, era información demasiado general. Muy importante acá en las adecuaciones detallar, uno, de acuerdo a la normatividad del fondo, si es una adecuación o remodelación estructural, que sabemos tiene un límite del 20% para solicitar y que allá el evaluador él está haciendo el cálculo de esa información. Y dos, si son adecuaciones ya técnicas, que me amplía el tema al 50% y claro, con toda la razón, porque pues la mayoría de necesidades que yo tengo, si encuentro un local o una tierra en la que pues todavía no tiene nada para mi actividad productiva, la mayoría van a ser relacionadas es con adecuaciones técnicas para poner en marcha el cultivo o el desarrollo de esa actividad productiva. Entonces, fundamental medir muy bien las adecuaciones y ahí está el espacio para detallarlas. Uno ahí puede colocarlas. Y normatividad, permisos y licencias. Bueno, lo que hablábamos al inicio, lo reforzamos pues mañana, pero más es en la implementación. Entra el apoyo de acreditadores para que ellos también acompañen mucho ese proceso. Sin embargo, no olvidemos que pues es responsabilidad del orientador el acompañamiento de la formulación del plan de negocio y el conocimiento de esa normatividad, permisos y licencias. En la evaluación nosotros ahí desde la retroalimentación que pues ya también nos contarán en esa sesión, todavía se nota mucho desconocimiento frente al tema de normatividad y el equipo de evaluadores también es un equipo de profesionales conocedores de las actividades productivas, del alcance que tiene cada uno de los productos y que independientemente si pues somos asociaciones de la población campesina, popular, hay una normatividad que existe y que nosotros vamos con esa normatividad, no podemos ir en contra de la normatividad independiente de la caracterización de población que nosotros tengamos. Debemos tener ese pleno conocimiento. Y esto siempre lo reiteramos, no es solo colocar en internet qué se necesita para producir o sea, fruta deshidratada, sino que uno vaya, conozca y sepa cuáles son realmente las necesidades en cuanto a permisos y licencias para esa actividad. Entonces, entra ahí a ser un apoyo fundamental nuestros abogados acreditadores, quienes también se van a familiarizar mucho con los sectores económicos de su regional asignada, qué es lo que más se postula, para que en ningún plan de negocio se vaya con ese desconocimiento, pero en ustedes como orientadores está el que lo apropie el emprendedor, lo que él debe hacer. Por ejemplo, veía ahorita muchas preguntas en el chat de las cooperativas que si les van a dar más plazo en la creación de empresa porque un requisito mínimo era el curso básico de cooperativismo. Eso es algo que nosotros debíamos saberlo desde la formulación y ya deberíamos estar trabajando en el tema, ¿sí? Y ser conscientes de haberles explicado a ellos cuál era el grupo o la manera de registrarse que más les facilita su actividad, asociación o cooperativa, o por qué decidían cooperativa. Saber que una vez se activara la asignación de recursos y la constitución, pues entra a ser una obligatoriedad y que hay que validarlo bien con la normatividad porque eso también depende, ¿sí? Depende el grupo de economía solidaria que se va a registrar. Entonces es muy importante ustedes que son ahí, ese acompañante permanente de estos emprendedores, cómo los vamos guiando en esa claridad de los permisos y licencias. Por otro lado está la infraestructura para medir todo el tema de maquinaria, equipo, herramientas, utensilios. Allá también la herramienta, perdón, nos dice que se ha detallado. Nevera, 50 millones de pesos. Pero ¿qué nevera es? ¿Qué capacidad tiene? Ahí tenemos el espacio para eso.
Y por último está el capital de trabajo, donde hablábamos que a veces el emprendedor solamente considera la materia prima, pero acá es donde él tiene que validar, uno, el espacio, todos los servicios asociados, la materia prima claramente y el recurso humano requerido para su funcionamiento, incluido el mismo. Entonces, ahí la reflexión, el trabajo más fuerte que les pedimos en esta parte es conocer esos permisos, licencias y trámites legales, ¿sí? Tanto por su producto principal como los productos o línea de negocio. Hemos tenido proyectos que a veces de los mismos derivados normativamente todavía no se sabe cómo van a funcionar, cómo se van a implementar. Sí, a veces somos muy innovadores y todavía el tema legal en nuestro país no va a ese nivel, pero a donde esté en este momento el tema de normatividad, revisarlo y analizarlo y mirar si se incluye o no ese tipo de producto o servicio. Siempre reiterarle al emprendedor que la identificación y cumplimiento de estos requisitos es su responsabilidad, ¿sí? Nosotros no podemos llegar al proceso de puesta en marcha a decir, no, pues es que yo no sabía que efectivamente ese producto sí tocaba INVIMA. No sabía y no sabía que me tocaba hacer unas adecuaciones que me valen 100 millones de pesos y no se las pedí al fondo. Yo no puedo llegar como emprendedor con esos argumentos a la puesta en marcha, porque ellos qué le van a decir, pero es que usted formuló un plan de negocio, se lo evaluaron y se supone que usted, emprendedor, es el que tiene el conocimiento más fuerte técnico en su actividad productiva. Es importante también en el tema de permisos y licencia conocer mucho las restricciones que pueda tener la región o el territorio frente a proveedores e insumos, frente a maquinaria, el tema de transporte, vías de acceso, eso puede encarecer bastante la materia prima a la hora de costear. Es muy diferente una unidad productiva costearla en el Baupés que costearla acá en Bogotá o en Antioquia. Eso es muy importante ahí valorarlo y la mano de obra disponible con la que yo también me voy a comprometer en cada uno de los indicadores. Entonces, este es de los temas que de alguna forma se ajusta o se mejora frente a lo que veníamos trabajando en la fase de ideación y validación, y para que ustedes la refuercen mucho más con el equipo emprendedor y aprovechar también el refuerzo que va con los abogados que estarán en cada una de las regiones. ¿Dónde plasmamos esta información? En el punto 6, proceso técnico. Súper importante, y acá lo dice, no coloque la actividad, descríbala. Sí, a veces solo dice siembra, empaque, entrega. Sí, eso no es un proceso técnico. Acá es donde el emprendedor más se tiene que lucir y lo pide así la evaluación, de darle más ese detalle de lo que hace, de que muestre el conocimiento en ese proceso técnico, porque le ayuda al evaluador a conocer la capacidad requerida, la capacidad, perdón, instalada, lo máximo que se podría hacer en producción. Él revisa esta información y hace sus propios cálculos. Además, que le sirve mucho al emprendedor al hacerlo detallado en cada actividad, que no se le vaya a quedar ningún empleo o necesidad de recurso humano por fuera. Va el otro elemento, pues son los trámites legales, permisos y licencias. Plasmar muy bien acá y muy responsablemente con qué tipo de registro se va a formalizar si él tiene asignación de recursos, porque es con el que se le va a hacer seguimiento para la firma del contrato y luego para el proceso de la puesta en marcha. Y seguido, pues indica que cuáles son las normas, permisos, registros, licencias, notificaciones requeridos para funcionar. Este es importante describirlo detalladamente. Este elemento también se amplió bastante para darle ese detalle. Y acá, pues el emprendedor debe mostrar el conocimiento de la gestión que haya realizado o averiguado y el costo que eso le implica. Finalmente, ya para esta parte, pues va al registro de todas las necesidades y requerimientos. Se dejan, digamos, de manera más grande los rubros financiables y no financiables para que no haya equivocación. Ya dimos claridad el tema de Cámara de Comercio. Sabemos que ya no deben registrar el 10% del aporte del emprendedor. Por ende, si
es importante, y bueno, mañana ahí lo reforzamos en la parte de formulación, el incluir en la solicitud al fondo el tema del recurso humano. Sí, tuvimos muchos planes de negocio que tuvieron varias observaciones en la evaluación, bajó su puntaje y en algunos afectó efectivamente su viabilidad, pues que acá no se puede dar por sentado que él va a tener para los 4 meses de los 10 empleos que propone. Porque si hoy, digamos, y lo manifiestan ustedes mismos, un emprendedor se está quejando, por decirlo así, de pagar la Cámara de Comercio, pues ¿cómo será pagar los salarios de 10 empleados en 4 meses? Entonces, eso es un elemento que sí o sí tiene que ir en el proyecto. Si la bolsa nos alcanza para más veces, fantástico. Si no, pues tiene que ser de la misma actividad productiva. Pero siempre tenemos que estar en concordancia de, pensando en las convocatorias del Fondo Emprender, lo que se viene en la ejecución y los indicadores de condonación. Empleo es un indicador de condonación que sí o sí tiene que cumplirse y a veces muchos de los elementos que también tenemos en la puesta en marcha es pues que no lo valoró, no lo tuvo en cuenta y hoy no tiene el recurso para hacerlo. Eso es algo que se tuvo que prever acá desde el proceso de la fase de ideación y la formulación. Por último, ya para terminar acá la fase de ideación, está pues los ingresos. Entonces, ya teniendo una estructura mucho más completa y costeada, realmente ellos cómo es que van a generar ingresos. Y es el elemento número 8 en el que él analiza pues y describe acá qué productos o servicios, con cuáles es que va a recibir ingresos. Acá se le cuestiona mucho al emprendedor que si tiene solo un producto, pues lo derive en varias presentaciones o mire si hay unos productos alternos o derivados, por ejemplo, en alimentos de los sobrantes, de lo que queda, que él también pueda ofrecerlo. En el tema de servicios, no casarse con un solo servicio, sino puede estar el tema de mantenimiento mensual, que él ya empiece a ver que empiece a recibir un flujo, no solamente que vendí una página web cada 3 meses, sino que el mantenimiento me genera un flujo de dinero constante. Entonces se le cuestiona al emprendedor eso, ¿cuáles son los productos o servicios realmente de su negocio? Se recomienda no dejar solo uno. Ahí tenemos en la herramienta 3, en la que podemos agrupar. ¿Por qué no ponemos más? Y, a veces, y lo hemos conversado con regionales, en términos de costeo es más complejo, se le dificulta también al emprendedor luego para el seguimiento, para el acompañamiento. Entonces lo que se busca es, si hay más de 3, yo los alineo, los agrupo en líneas para presentarlo en esos 3 elementos. Tener claro, pues, que cuáles son los productos y servicios que van a pagar los clientes y cuál es la recurrencia en la compra del producto o servicio. ¿Dónde lo dejamos plasmado? En el punto 9, la proyección de ventas. En este espacio, pues, se hace una proyección a 5 años, fue algo que cambiamos también el año pasado para que fuera, pues, más amplia, no solo a los 3 años, por cada uno de los productos. Y ahí, pues, es donde lo van a registrar. Por último, pues el elemento final del Lean Canvas es cómo vamos a medir que hay ganancia. Y aunque para el caso de Fondo Emprender se tienen unos indicadores planteados, acá pues lo que se busca es producto de esa información que planteó, sobre todo en el tema de proyección de ventas, cuáles son las ventas que realiza al mes, que haya valorado muy bien los costos, qué otras herramientas de medición va a tener. En el caso de que sean clientes institucionales, pues cada cliente cuánto le genera para saber si para esas ventas que esperan necesita 3 clientes institucionales o 4. Él tiene que tener muy claro a lo que tiene que llegar para poder ganar y no solamente cubrir lo que gasta o lo que le cuesta hacer su producto o servicio. Y eso lo manejamos ahí en esas herramientas de medición. Para el caso de Fondo Emprender y la herramienta del plan de negocio, pues están los indicadores. Él los calcula automáticamente para que no tengamos inconvenientes en la evaluación. Entonces trae los empleos de donde trabajé, todo el tema de recurso humano, los eventos de mercadeo, las contrapartidas, el presupuesto, que es pues la suma de todos los requerimientos que él plasmó previamente y las ventas y producción que va a generar en el primer año.
Bueno, pues cerramos ahí con esta reflexión. Quien nunca ha cometido un error, nunca ha intentado nada nuevo, porque esta sesión de ideación, como lo ha indicado Luisa en varias ocasiones y yo también, es de mucho cambio de paradigmas en el emprendedor, de su pensamiento, del cuestionamiento y de lo bueno también que es el trabajo colaborativo de estas sesiones para que ellos escuchen otras opiniones y ajusten pues sus modelos de negocio. Esta es la parte de ideación, viendo pues la hora que es, vamos a dejar acá y vamos a ver validación, la continuamos mañana en la mañana. Sí les agradecemos, digamos que hoy por ser el primer día y ser lunes, de alguna forma entendemos el tema de la puntualidad. Sin embargo, mañana les agradecemos estar muy puntuales en la sesión y arrancamos a las 8 de la mañana. Entonces, dejamos hoy acá. Arrancamos si hay algunas dudas que se puedan dar de ideación. Sin embargo, cerramos con ese tema mañana para cómo lo vamos a registrar en el sistema de información y continuaríamos luego con la fase de validación. ¿Listo? Todos se pasó varias veces el registro de asistencia. Por favor, dejar su registro de asistencia. Lo vamos a dejar acá nuevamente para el cierre. Y nos vemos entonces mañana a las 8 de la mañana. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Gracias, María Dime. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias, feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Chao. Buenas tardes para